a la reforma tributaria. La iniciativa impulsada por el gobierno busca recaudar, ya lo vamos a ver, alrededor de $1.000 millones para el sistema educativo, pero ¿se va a ver reflejado en el bolsillo del ciudadano común? Vamos a conversar de esto y más con el director del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile, Javier Jaque, que nos acompaña en el estudio. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el estudio aquí. Gracias a usted, encantado de estar acá. A ver, lo primero que me gustaría saber ¿es esta una reforma pro clase media? ¿Se puede decir así como lo ha manifestado el gobierno? Lo primero es decir si esto es una reforma o no. Esa es la primera discusión. Bueno. Probablemente es un tema lingüístico, muchos dicen que es un ajuste tributario, pero efectivamente hay varias normas que pudieran pensar que apuntan a beneficiar a la clase media. Entre ellas, ya lo han dicho, ¿no es cierto?, de personas de gobierno, lo que dice relación con la rebaja en el impuesto de timbre y estampilla, este crédito especial que se otorga para para la educación, medidas que de una u otra forma benefician de una u otra manera a la clase media. Eso es clase media. ¿Qué es clase media incluso? Para tener claro en qué rango nos estamos moviendo por grupo familiar de 4 personas que ganan cuánto. Esa es una definición muy antigua, ¿no es cierto? Clase alta, clase media, pero lo cierto es que están pensando de hecho los beneficios tributarios entre 1.400.000 pesos hacia abajo, hacia quizás 400.000 pesos. A ese tipo de personas está 500.000 pesos orientado al beneficio de crédito por la educación. Ahora, Javier, vemos las medidas principales, las que más controversia causaron. Una de ellas es la rebaja al impuesto a las personas, precisamente. Partamos de la base de que las personas que no pagan impuesto a la renta, obviamente no son beneficiadas, que son, entiendo, el 81% de los contribuyentes. Claro. Para el resto, para el 19% que sí se beneficia, cuando uno ve la tabla por cantidad de dinero, lo que ve es que, por ejemplo, una persona que tiene un sueldo base imponible de 600.000 pesos va a ahorrar 7.769 pesos al año. Una persona que tiene un sueldo de 5 millones, en cambio, va a ahorrar 873.832 pesos al año. ¿Por qué las mayores rebajas son para personas que tienen sueldos de varios millones de pesos y no para esa clase media que gana 600, 700 u 800.000 que tiene rebajas muy pequeñas de acuerdo a la tabla? Claro, la rebaja en realidad beneficia a los contribuyentes que se encuentran en los tramos más bajos, efectivamente, pero como ellos no pagan impuestos, se percibe muy poco. Naturalmente, cuando se pone el ejemplo de una persona que gana 5 millones de pesos, efectivamente, dada la magnitud de su renta, sin lugar a duda, el efecto va a ser mayor. ¿Había una forma de hacerlo distinto para que efectivamente se concentrara mucho más los beneficios en personas de, por ejemplo, menos de 1 millón o menos de 1,5 millones y no fueran tan beneficiados aquellos que tienen el 5 o el 4% más alto de los sueldos en Chile? Alternativas se pueden explorar muchas, pero en estricto rigor el sistema de impuestos que está en Chile en lo que afecta a las personas es una escala progresiva, por tanto, de una u otra manera, cuando se rebaja a las personas que están en la parte más baja de la escala, sin lugar a duda todos se ven beneficiados hacia arriba. Por tanto, quizás debiéramos haber cambiado esa escala y sin duda haber aplicado un impuesto quizás proporcional a las tasas que están a los tramos de renta que están más altos, si eso hubiese sido la decisión política a aplicar. Y no se podría haber, por ejemplo, dicho, ¿saben qué más? Ahora el tramo exento es más alto todavía, ya no son los que ganan 535.000 pesos, sino que hasta 700.000 pesos en Chile no van a pagar impuestos y ya está. Claro, lo que pasa... Y con eso ya se hubiera hecho en el fondo más concentrado en los que ganan menos. Lo que pasa es que los impuestos en Chile son progresivos, por tanto, la primera parte, si yo gano 2 millones de pesos, no es que mis 2 millones de pesos tengan afecto a una tasa del 15%, sino que mis primeros 700.000 pesos quedan exentos. Entonces yo me veo beneficiado. Lo que se podría haber dicho efectivamente es decir, los que ganan hasta 700.000 pesos no van a pagar impuestos y el resto se le va a aplicar una tasa determinada. Y eso podría haber sido una alternativa. El tema está en ver dónde hacer los quiebres respectivos. O sea, se puede hacer, hay una forma técnica en el fondo. Sin lugar a dudas, todo se puede hacer. Va a depender de la decisión política que se tome, pero sin lugar a dudas. Javier, otro de los puntos que mucha gente está confundida porque no sabe si le toca o no le toca el beneficio, cómo lo puede llevar a cabo, es este tema del crédito tributario para gastos escolares. ¿Puedes explicar más o menos quiénes son las personas en ejemplos concretos que sí podrían verse beneficiados y cómo podrían beneficiarse? La norma habla de un beneficio que puede alcanzar como crédito hasta los 100.000 pesos. Esa es la nueva porque al año. Por hijo. Ha cambiado ya varias veces. Por tanto, el último que quedó era un beneficio hasta 100.000 pesos por los gastos que se incurran en educación preescolar, básica, diferencial y media.
A priori, ¿no es cierto?, estaba centrado en los colegios privados de una u otra manera, ¿no es cierto?, particular subvencionado. Entonces, bueno, esto causaba mucho inconveniente en la opinión pública, por tanto se amplió, la rebaja era de 200.000 pesos, entonces se amplió, se rebajó a 100.000 pesos por hijo, y se consideran gastos, porque efectivamente en un colegio municipal no hay gastos de matrícula o colegiatura necesariamente, por tanto hay que buscar qué gastos tiene derecho a esta persona a poder acreditar, y dentro de ello está lo que se paga a los centros de padres, por ejemplo, e incluso los minibuses. El traslado, ¿no es cierto?, de los estudiantes. No está, dice otros de carácter general. Luego se esperará que el Servicio de Impuestos Internos emita una norma, digamos, a nivel general para poder interpretar esta norma, porque está complejo, salió ayer recién. Es máximo, perdón, que es para máximo los 100.000 pesos por hijo. Por hijo. Pero, por ejemplo, si alguien tiene 5 hijos, son 500.000 pesos. Sí, lo que pasa es que eso no va a poder ser porque se da un tope de renta. Es por eso que está enfocado a familias de clase media. El tope de renta es la renta de 66 UFs como tope. Como tope, efectivamente, entre los dos padres. O sea, podríamos, entre los dos padres, entonces podríamos estar hablando que 700, y con eso se acabó. Si es 700 va a tener como tope el impuesto que ese padre ha pagado. Y con 700.000 pesos ha quedado casi libre de impuestos. Por tanto, ¿a quién más va a beneficiar? Va a beneficiar a las familias que trabaje uno solo, ¿no es cierto?, de los padres, y que tenga renta de, ojalá, el tope de 1.400.000, ese es el más. O sea, Javier, el segmento beneficiado es bien pequeño, porque por un lado, si ganas menos de 535.000 pesos no pagas impuesto a la renta, por lo tanto ese beneficio no te toca. No hay por dónde. Y además, si entre los dos o miembros de la familia el ingreso familiar es mayor a 1,5 millones, tampoco te toca. Es un beneficio muy menor. Yo no entendía, digamos, toda esta discusión en la prensa acerca de que esto va a hacer quebrar a los establecimientos de educación públicos, porque en realidad están bajo el monto de lo que estamos hablando. Yo no creo que alguien vaya a tomar la decisión de cambiar a su hijo de un colegio municipal a uno privado por un delta y un marginal de 1.800 pesos mensuales. ¿Hay cálculo de cuánta gente va a beneficiar o no? La verdad que no conozco esos cálculos porque han ido variando, se cambió hace muy pocos días, ¿no es cierto?, finalmente, pero naturalmente estamos hablando de estas 20.000 personas y acotados quizás debieran ser 10.000 personas. ¿Y esto se hace con un gasto presunto o uno tiene como que ir a pedir la factura del furgón escolar o que le hagan una factura por el centro de padres? Esa es la mayor complejidad. Se espera que el Servicio de Impuestos Internos pueda tener acceso a esta información. Se espera que todos los colegios particulares subvencionados deban informar, ¿no es cierto?, por todas las matrículas y todas las colegiaturas que se pagan, lo cual va a entregar una carga al sistema tributario de toda esta empresa increíble. O sea, una enorme burocracia para un beneficio que es una enorme pequeño, burocracia, ¿no?, para un pequeño beneficio. Ahora, tengo una duda, sigo sin entender una cosa. Si una familia, entre los dos, ganan 1,5 millones y tienen, ponte tú, no sé, de verdad, 6 hijos, ¿son 600.000 pesos al año que pueden descontar o no? No, lo que pasa es que tiene tope de cuánto es el impuesto que pagan estas personas. Entonces, la primera pregunta que yo haría es cómo está dividida esa renta. Porque si una persona de los dos gana 100.000 pesos, 200.000 pesos, y la otra persona gana 1.400.000 pesos, 1.200.000 pesos, podríamos decir que esa persona pagó de impuestos en total, muy rápidamente podría decir, 80.000 pesos. El tope va a ser de 80.000 pesos, que es lo que se pagó. ¿Me entiendes? O sea, perfecto. No más que eso, por tanto, como para tener un solo hijo. ¿Y no te puedes quedar con un crédito dentro? Efectivamente, ese es el crédito y tiene derecho a la devolución respectiva, pero ese es el tope máximo. Ya. Javier, hablando en términos más generales, muchas veces se habla de que los impuestos deberían ser una herramienta para una mayor igualdad en una sociedad. ¿Eso se da en Chile? ¿Los impuestos ayudan a reducir la brecha de desigualdad o no tienen un efecto relevante? Efectivamente, la desigualdad pudiéramos visualizar que se obtiene a través de la redistribución, ¿no es cierto?, de que se hace con los tributos que sean, ¿no es cierto?, y recolectados. Pero efectivamente nuestro sistema tributario es un sistema que pudiéramos hablar que muchas veces es poco equitativo. Su dificultad, ¿no es cierto?, pone complejo, ¿no es cierto?, la aplicación de esto. Y muchas veces los que tienen acceso a asesorías pueden optimizar su carga tributaria. Nuestra Corte Suprema ha validado, ¿no es cierto?, la elusión y la planificación tributaria, y es un acto lícito como la astucia, aquella en la que uno puede optimizar el pago de sus tributos. Por tanto, vender acciones o vender derechos sociales o fusionar la empresa o dividir va a depender de mi astucia, cómo yo logre tener una menor carga tributaria. ¿Y quién tiene acceso a eso? Aquel que tiene más ingresos, aquel que puede contratar a un asesor tributario. ¿Y una reforma tributaria real podría atacar, por ejemplo, esos segmentos de elusión y
y sería importante poder atacar esos segmentos de elusión para evitar que las personas de mayores ingresos pudieran de alguna manera buscarle el lado a pagar. Efectivamente, esta era la reforma tributaria más fuerte en cuanto a normas antielusivas desde que se instauró el sistema tributario actual, desde el año 1984. Y yo escribí un artículo por ahí en algún diario donde decía que lo que ha ocurrido en este tiempo es que la discusión política ha dañado sin lugar a duda el proyecto. El proyecto que se presentó inicialmente en abril es profundamente más liviano que este que se acaba de presentar y que se acaba de aprobar. Dentro de ella había normas que castigaban a los retiros que se hacían de las empresas y efectivamente se tuvo que sacar, no había quórum para aprobarlo y en definitiva tenemos un proyecto más liviano. Javier, queremos seguir conversando. Antes tenemos una nota que precisamente intenta explicar algunos de los aspectos de la reforma tributaria que preparó Felipe Leiva. La vemos y seguimos con la conversación aquí en Primera Edición. La reforma tributaria ya está lista. Los parlamentarios, después de negociar, llegaron a un acuerdo y todos conformes con ayudar a la clase media. Pero ¿sabrá dicho sector cómo se podrá beneficiar con este proyecto? Respecto a educación, probablemente en lo técnico no. El gobierno estima potencialmente que serán 900.000 familias las beneficiadas con esta iniciativa. Las personas que tributen y tengan un salario menor a 1.438.000 pesos obtendrán un crédito de 100.000 por hijo al año. Las personas van a tener que hacer una declaración anual de impuestos, que es lo que se conoce la operación renta y que se realiza en el mes de abril de cada año. Es un beneficio que se puede acceder a él una vez al año y ese crédito después se lo vuelve la tesorería mediante un cheque al beneficiario. El acuerdo entre gobierno y oposición para el crédito se extendió a los colegios municipales, donde existe gratuidad. Según los parlamentarios, se tomarán en cuenta los libros, el transporte y otros gastos asociados. No va a haber que acreditar el gasto, sino que se va a presumir que el gasto es de hasta 200.000 pesos. Y se va a hacer mediante los certificados correspondientes emitidos por los establecimientos educacionales a aquellas personas que puedan acceder al beneficio tributario. El acuerdo contempla el beneficio por familia, pero ¿qué ocurre con los padres separados? Por ejemplo, si una madre gana 600.000 pesos y el padre 3 millones, quedando fuera del beneficio, ¿sería mejor que opte al crédito solo la madre o se tomará en cuenta la recaudación de la familia completa? Si hay una separación que es comprobable, es evidente que son dos familias y por lo tanto tendrán que ver cuál de los dos es el que asume el crédito tributario y a cuál le llega el beneficio. El reglamento va a tener que definir quién hace uso, o bien que los padres resuelvan. Si no hay declaración de renta, no hay pago de impuestos, no hay crédito tributario. Primeros caminos que deben tomar en cuenta los miles de beneficiados con esta ley de reforma tributaria que será promulgada en septiembre. Felipe Leiva, CNN Chile. Vamos a seguir conversando con Javier Jaque, director del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile. Hay cierta contradicción en lo que dicen los parlamentarios, porque unos dicen que la comprobación de los gastos para descontar impuestos por gastos en educación se va a hacer de manera presunta, es lo que decía el senador García Ruminot, presidente de la Comisión de Hacienda, claro. Pero después el senador Jorge Pizarro decía que no, que era vía certificados que emitían los establecimientos. Efectivamente, siempre se pensó cuando estaba discutiéndose el proyecto original de que los colegios debían certificar todas las matrículas y todas las colegiaturas que se hubiesen cancelado. Y eso era la lógica, eso era lo razonable. Lo que pasa es que esto se discutió muy rápidamente en los últimos días, entonces naturalmente falta un análisis de la norma, una interpretación del Servicio de Impuesto Interno en este caso. Otra de las cosas que han dicho los senadores de la oposición en concreto es que esta discusión queda abierta, que no estaban satisfechos, de hecho hay diferencia al interior de la concertación entre los que aprobaron y los que no, y se notifican al gobierno, ok, aprobamos esto, pero la discusión queda abierta y va a ser tema central de la próxima elección presidencial. ¿Le hace bien o mal al país que este tema siga abierto? Yo he escuchado a varios economistas hablar al respecto, pero yo creo particularmente que le hace pésimo, porque un país no puede estar pensando cada 2 años en cómo van a cambiar los impuestos, las decisiones, me consta porque también me toca asesorar alguna empresa. ¿Cuándo voy a invertir? ¿Cuándo no voy a invertir? Naturalmente que esa incertidumbre genera algún problema para la empresa. ¿Eso significa que podría haber una baja en la inversión porque muchas empresas van a estar pensando, bueno, ¿me van a cambiar las reglas del juego el 2013 o el 2014 de nuevo? Sin lugar a duda. Sin lugar a duda yo pudiera tomar todos los requisitos pertinentes, ¿no es cierto?, y todos los resguardos para los años que se vienen. Y en la suma y la resta, cuando esté en plena vigencia esta reforma, porque hay cosas que son escalonadas,
¿Cuánto se va a sacar de impuestos y cuánto se va a agregar de carga? ¿Cuál va a ser la rayita? ¿Cuánto más va a recaudar el Estado? En definitiva, son cerca de $1.000 millones lo que se estima, ¿no es cierto?, con este proyecto, que es lo que se va a recaudar. Ahora, pero no ahora. Y sí. anualmente, sí. A contar del año 2013 va variando, 800 y tanto, 900. ¿Va a ir aumentando la cantidad de plata o no? Son estimaciones, todas estas son estimaciones de cómo se vaya a comportar una norma antielusiva particular. Por lo tanto, pero yo creo que va a estar cerca de los $1.000 millones de dólares de lo que se ha estado conversando. Muchas gracias, Javier Jaque. Le agradecemos por esta conversación aquí en primera edición de CNN Chile. Y nosotros nos despedimos. Vamos a volver, claro, Mónica, a las 10 de la noche con primera edición. Perdón, con primera edición donde estamos ahora a las 8 y a las 10 vamos a volver con CNN Prime. Todo esto a través de CNN Chile. Muy bien, ahí sí. Y lo otro que viene 11 a la hora con Paulina Yarur, no se lo pierdan. Y luego la entrevista de Tomás Mochati, así que también tienen que quedarse pegados de aquí hasta las 11 de la noche, no se mueven, como frente a la tele, no sé yo. Chao. Nos vemos.